Bienvenidos hermanos a este primer curso de espiritualidad de los discípulos y misioneros en nuestra Iglesia Católica. Pongámonos en la presencia del Espíritu Santo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Muy bien, ya llenos del poder del Espíritu Santo, dispongamos toda nuestra atención a esta primera presentación. Trataremos en esta oportunidad la conversión de los discípulos y misioneros. Iniciamos nuestro estudio revisando el texto bíblico que da base sustentatoria a este primer tema. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Dice así: Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, queda claro que sin el Espíritu Santo, que es quien nos guía, nos protege, nos defiende y nos enseña, nada podemos hacer, y menos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Sean sinceros conmigo. ¿Cuántas veces reprenden y han luchado contra el enemigo? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas han conseguido vencerle? Pocas. Esa es la verdad. Si no fuese por él, no hubiésemos vencido ni una vez. Pero quiero que tengan conciencia, son muchas las promesas de protección que hay en la Biblia. Y esa protección la brinda el Espíritu Santo a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. No trates de luchar contra un mundo espiritual que trasciende lo natural si no vives en comunión con el Espíritu Santo. Veamos ahora la siguiente diapositiva. El cambio social y cultural de nuestro tiempo es de una profundidad tal que se hace muy difícil seguir el ritmo. La vida de nuestra iglesia hunde sus raíces en lo que hemos heredado de nuestra evolución. En estos 54 años hemos dado pasos al ritmo de los cambios,
Recordemos el Concilio Vaticano II en 1965, que hizo cambios trascendentales para nuestra Iglesia, luchando contra el modernismo, la teología de la liberación y otras. Desde el nacimiento de la humanidad, el hombre ha buscado su evolución y con ella la destrucción del planeta. Como vemos en estos días, el gran problema del coronavirus que está causando muchos estragos en la vida de los hombres. Fíjense que el Papa Francisco, en el momento extraordinario de la oración en tiempos de pandemia, dijo lo siguiente: desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que los discípulos del Evangelio. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, con esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: perecemos. Queridos hermanos, somos conscientes de que en estos últimos tiempos son necesarias adaptaciones más profundas en nuestra manera de presentar al Señor Jesús al mundo, y para eso es necesario estar atentos a los signos de los tiempos. Debemos luchar por una renovación que permita situar a la Iglesia del siglo XXI en medio de nuestra tierra y de nuestros hermanos, de tal manera que podamos seguir siendo fieles a nuestra vocación de ser sal y luz para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al igual que la sal y que la luz con la que también nos compara el Señor, los cristianos estamos llamados a transformar espiritualmente nuestra realidad en la que vivimos en paz en medio de la tormenta. Cuando uno echa sal a un guiso, espera que al probarlo el sabor haya cambiado. Cuando uno enciende una luz, espera que la oscuridad retroceda. Análogamente, los discípulos de Jesús somos enviados al mundo para algo, y nuestra presencia en medio del mundo no puede pasar desapercibida, pues somos, por gracia de Dios, portadores de un don inmenso, la buena nueva de Jesucristo. En esa línea va la advertencia del Señor Jesús. Si la sal se vuelve insípida, ¿quién la salará? Si la sal pierde su fuerza, sus propiedades ya no sirve para nada y se le echa fuera. De igual manera, si la lámpara se oculta, ya no ilumina y pierde su sentido. Querido hermano, pregúntate a ti mismo: ¿estoy en medio de la noche esperando la llegada del Señor con una lámpara sin aceite? Nuestro Maestro nos está diciendo que para poder ser sal de la tierra y para poder ser luz del mundo, debemos ser fieles a lo que somos y vivir en espíritu y en verdad. Somos discípulos suyos, hombres y mujeres, que han renacido en las aguas del bautismo y han sido enviados al mundo para transformarlo desde el Evangelio. Así como la sal sala y la luz ilumina, el cristiano católico carismático está llamado a adaptarse y ser en medio del mundo increyente testimonio vivo del Evangelio de Cristo, y a llevarlo hasta la raíz de la cultura y la sociedad en medio de las calamidades. En el documento Pontificio Evangelii Gaudium del Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, manifiesta que el corazón de esta exhortación está en el capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu. Pues las reformas más necesarias, solo se hacen desde la reforma del hombre a la luz del Espíritu. Como decía el mismo Francisco hace unos meses, la reforma solo y únicamente será eficaz si se realiza con hombres renovados y no simplemente con hombres nuevos.
En su discurso a la Curia del 22 de diciembre del 2016, nos dice: la reforma es ante todo un signo de vivacidad de la Iglesia en camino, en peregrinación y de la Iglesia viva. Es necesario repetir aquí con fuerza que la reforma no es un fin en sí misma, sino que es un proceso de crecimiento y sobre todo de conversión. En realidad, no es suficiente una formación permanente, se necesita también y sobre todo una conversión acompañada de una purificación permanente. Sin un cambio de mentalidad, el esfuerzo sería inútil. Esta purificación es una promesa y la vemos en la epístola a Tito, en el capítulo 2, el versículo 14. Y dice así: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fijémonos que también podemos mencionar lo que Jesús le dijo a Santa María Faustina Kowalska y que está plasmado en su diario, en el numeral 87. El Señor le dice esto: yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. En esta diapositiva veremos algunas dificultades que encontraremos como discípulos del Señor. En este camino es normal e incluso saludable encontrar dificultades, que en el caso de la reforma se podría presentar según diferentes tipologías de resistencia. Tenemos las resistencias abiertas, que a menudo provienen de la buena voluntad y del diálogo sincero. Las resistencias ocultas, que surgen de corazones amedrentados o petrificados, que se alimentan de las palabras vacías, del gatopardismo espiritual, de quien de la palabra está decidido al cambio, pero desea que todo permanezca como antes. Y por último, las resistencias maliciosas, que germinan en mentes deformadas y se producen cuando el demonio inspira malas intenciones, a menudo disfrazado de corderos. Este último tipo de resistencia se esconde detrás de las palabras justificadoras y en muchos casos acusatorias, refugiándose en las tradiciones y en las apariencias. Todo esto manifiesta que un discípulo convertido y en constante renovación afronta un proceso delicado que debe ser vivido con fidelidad a lo esencial, con un continuo discernimiento, con valentía evangélica, con sabiduría eclesial, con firmes decisiones, con mucha oración, sí, hermano, con mucha oración, con profunda humildad, con total obediencia, pero en primer lugar, abandonándose a la guía segura del Espíritu Santo, confiando en su necesaria asistencia. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi Queridos hermanos, oración. no olvidemos que Tengo una más vida que de darte, unión y pues comunión todo es produce una cultura de tuyo, amor, de misericordia Señor. y de acogida. Que Dios los bendiga. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser.